De matasanos a cirujanos, José Lester y la revolución que transformó el truculento mundo de la medicina victoriana. Siempre reclamamos de las nuevas opiniones y en general nos oponemos a ellas por la única razón de que aún somos comunes. John Laker. Conjurando el ambiente de las primeras salas de operaciones con camillas llenas de sangre sin limpiar, pinzos cubiertos de acerrín y los horrores del olor de carne podrida. Médicos más elogiados por su habilidad y fuerza que por su forma de cuidar a los pacientes en forma de una transformación de su medicina. Estos cirujanos pioneros, conscientes de que en una cirugía de situación menor eran más peligrosas que sus causas por las altas tasas de mortalidad que se vivía diariamente, por las intervenciones quirúrgicas que se llevaban en el sitio de operar y las infecciones que se presentaban en el momento del procedimiento quirúrgico. En De matasanos a cirujanos, Lindsay F. Harris celebra el triunfo de Joseph Pfister, un personaje visionario cuya perseverancia y altruismo al unirse ciencia y medicina nos catapultó al mundo moderno. La tarde del 21 de diciembre de 1846, cientos de hombres se agolpaban en la sala de operaciones del hospital de University College, donde Louis Liston, el cirujano más famoso de la ciudad, se preparaba para fascinarlos con la amputación de una pierna por la mitad del muslo. Cuando se presentaron ahí, no sabían que iban a ser testigos de uno de los momentos más estelares del mundo de la medicina. El público estaba compuesto por un grupo de hombres eclécticos. En las dos primeras filas estaban los auxiliares que transportaban los materiales necesarios para vender heridas. Detrás de ellos estaban los alumnos que no dejaban de darse en empujones y cuchichear. En las últimas filas, algunos invitados de honor. Los olores y el vapor que se generaba por la condensación sumaban ambientes a un acontecimiento que antes de ser una práctica médica era un súper espectáculo. El gaucherismo no era nada nuevo. Había comenzado en los escasamente iluminados anfiteatros anatómicos del Renacimiento, donde cuerpos de criminales ejecutados eran diseccionados ante espectadores cautivados como si se estuviera tratando de un castigo adicional por sus crímenes y malos procederes. La macabra demostración se acompañaba en ocasiones de las rítmicas y nada apropiadas notas de una flauta. Las disecciones públicas eran teatrales, una forma de entretenimiento tan popular como las peleas de gallos o el hostigamiento de osos. En la década de 1840, la cirugía era una práctica repulsiva con muchos peligros ocultos. Los riesgos no eran pocos. Muchos médicos se negaban rotundamente a operar hasta que fuera estrictamente necesario. Preferían limitar su alcance al tratamiento de dolencias externas como aflicciones de la piel, heridas superficiales. Los procedimientos invasivos eran escasos y distantes en el tiempo, y este era uno de los motivos por los que tantos espectadores acudían a la sala de operaciones cuando había una intervención. Pocos días antes de Navidad apareció la solución para apaciguar el terrible dolor que los pacientes sufrían durante los procedimientos quirúrgicos. Se trataba del éter líquido, una sustancia que permitiría además operar con tiempo, acabar con los errores cometidos. Pocos días antes de Navidad apareció la solución para apaciguar el terrible dolor que los pacientes sufrían durante los procedimientos quirúrgicos. Se trataba del éter líquido, una sustancia que permitiría además operar con tiempo y acabar con los errores cometidos por la necesidad de invertir máxima velocidad en el procedimiento quirúrgico. El éter venía de Estados Unidos, y si lo que aseguraban los americanos era cierto, la cirugía podría cambiar para siempre. A las 12:25 de la tarde llevaron a Frederick, un mayordomo de 36 años. El joven padecía osteoartritis crónica en una tibia, una infección ósea bacteriana que le había manitorcido mucho la rodilla derecha. Se le había practicado la primera operación 3 años antes. Procedieron a colocar un paño empapado en éter sobre la cara de George para asegurarse de que el paciente no se despertara durante la operación.
Liston abrió un estuche alargado y sacó un cuchillo de amputación desde su propia invención. Pasó la uña del pulgar por la hoja para probar el filo. Satisfecho y seguro de que haría bien su trabajo, dio instrucciones a su ayudante para sacar la arteria y luego se volvió hacia el público. Ahora, caballeros, calculen el tiempo. Giró hacia el paciente y sujetó fuertemente con la mano izquierda al muslo del hombre. Con un movimiento rápido hizo una incisión profunda por encima de la rodilla derecha. Uno de sus ayudantes aplicó de inmediato un torniquete alrededor de la pierna para detener la hemorragia. Mientras el cirujano introducía los dedos bajo la piel para tirar de ella, hizo otra serie de maniobras rápidas con el cuchillo, dejando a la vista el fémur. Luego hizo una pausa, pasó el cuchillo a uno de sus ayudantes, que a cambio le entregó una sierra y apartó los muslos que luego utilizarían para formar unión en el amputado. Liston tardó 28 segundos en amputar la pierna derecha de Churchill, durante los cuales el paciente ni se revolvió ni gritó, algo nunca antes visto. Se cuenta que al despertarse, unos minutos más tarde, el joven preguntó cuándo comenzaría la operación. Con el rostro resplandeciente por la emoción del momento, Liston anunció: caballeros, este truco yankee acaba con el mesmerismo. La era del sufrimiento había llegado a su fin. Igual que trascendental que el triunfo de Liston con el éter, fue la misma idea que tuvo Joseph Lister, un estudiante de medicina que fue testigo de la hazaña. Mientras caminaba de regreso a su casa, deslumbrado por un hecho tan espectacular, el inquieto alumno se dio cuenta que la naturaleza de su futura profesión cambiaría para siempre. Ni él ni sus compañeros desearían jamás una escena tan horrible y tan angustiosa como las que observaban los médicos al operar sin anestesia. Sin embargo, mientras Lister cruzaba las multitudes que se estrechaban las manos y se felicitaban por la elección de su profesión y por aquella señalada victoria, era consciente de que el dolor constituía solo uno de los impedimentos para una muy buena operación quirúrgica. Lister sabía que durante miles de años la amenaza de la infección, siempre presente, había restringido la actividad del cirujano. Abrir un abdomen, por ejemplo, era una intervención comúnmente fatal a causa de infecciones. También el tórax estaba fuera de los límites de las cirugías. Tras preguntar a su ayudante por el bienestar de uno de sus pacientes, un cirujano del hospital de ahí de Londres recibe la respuesta de que el hombre en cuestión había muerto. Escenas como estas eran comunes en Gran Bretaña, donde la tasa de mortalidad en Gran Bretaña había alcanzado el máximo de muertes en la época de 1860. Los enfermos, por limpiar la sala, habían tenido bastantes riesgos en las infecciones hospitalarias. En esos años hubo un creciente desacuerdo mediante la comunidad médica mediante las enfermedades que eran prevalentes. El cólera en particular se había vuelto cada vez más difícil de explicar. Casi 100.000 personas murieron víctimas producto de esta enfermedad solo en Inglaterra y Gales. Resolver el problema de las infecciones hospitalarias se había convertido en una obsesión para Joseph Lister. A raíz de las investigaciones de Louis Pasteur, el químico y bacteriólogo francés, específicamente con su teoría germinal en las enfermedades infecciosas, Lister encontró una posible respuesta para explicar por qué sucedían. Aplicando sus conocimientos de la presencia en el ambiente de los gérmenes orgánicos, es fácil entender que las bacterias se encuentran su alimento más apropiado en las secreciones de las heridas o en el pus, y que lo modifican hasta convertirlos en toxinas que se absorben. Lister entendió que el peligro estaba realmente presente en el ambiente alrededor del paciente y no se demoró en comprobarlo. En un solo movimiento elaboró una hipótesis para elaborar un tema específico en el tema de las infecciones. Además, puso en marcha a todos los científicos a nivel global. A comienzos de agosto de 1865, un niño de 11 años caminaba por la ciudad cuando un carro lo arrolló y una de las ruedas le aplastó una pierna. Si había alguna esperanza de salvar la extremidad, tendría que llegar al hospital cuanto antes. El destino quiso que Lister fuera el médico de guardia
que atendió al joven. La fractura no era limpia. La herida abierta estaba contaminada con tierra y polvo. Retrasar la amputación pondría en peligro la vida del niño. Recordando las ideas de Pasteur, Lister tomó su decisión en idea de un solo segundo. Se aliaría con el cloroformo y se lo aplicaría al niño. Debería dejar el pedazo desensangrentado, ya que antes de que las bacterias se multiplicaran. El doctor comenzó a lavar la herida, luego la cubrió con una maciza para que la resolución y la solución no fuese arrastrada por la salida de sangre. Por último, colocó sobre el apósito una tapa de estaño para evitar que el ácido se evapore. 3 días después, Lister fue testigo de la recuperación del niño. Al cuarto día, retiró las vendas. El resultado fue estremecedor. 6 semanas y 2 días después del accidente, Lister se ganaba un lugar en los anales de la medicina. Había logrado la recuperación del joven. Los antisépticos marcaron un hito en la historia de la ciencia médica. 20 años habían transcurrido desde que Lister presenciara la histórica operación de Robert Lister con éter e inició la era de las cirugías indoloras. A medida que las operaciones se volvían más invasivas, la infección postoperatoria fue cada vez más probable. Al eliminar esta amenaza, la naturaleza de la cirugía cambió para siempre. Sin embargo, la historia no termina aquí. Una de las secuelas más sorprendentes del trabajo de Lister fue la constitución de una de las corporaciones más reconocidas del mundo de hoy. Al igual que el inventor del Listerine, Robert Louis Johnson, también percibió el futuro de la antisepsia cuando escuchó una conferencia de Lister en el Congreso Médico Internacional de Filadelfia. Inspirado por lo que había oído aquel día, Johnson se unió a sus 2 hermanos, James y Edward, y fundó una compañía para fabricar los primeros apósitos y materiales de suturas esterilizados que produjeron en masa de acuerdo con los métodos de Lister. La compañía se llamó Johnson & Johnson. Inspirado por lo que había visto, aquella tarde en diciembre de 1846, Joseph Lister pronto dedicó su vida a dilucidar las causas y las naturalezas de esa infección postoperatorias y a encontrarles una solución. A la sombra de uno de los últimos grandes carniceros de la profesión, comenzó su labor y su revolución con la cirugía, el descubrimiento de los antisépticos. Héctor Cameron, antiguo alumno y ayudante de Lister, dijo más tarde sobre su maestro: sabíamos que estábamos en contacto con un genio. Sentíamos que ayudábamos a impulsar algo que Lister haría y que todas las cosas se tornaban nuevas. Lo que antes se consideraba imposible era realizable. De pronto, el futuro de la medicina parecía no tener límites. En De matasanos a cirujanos, Fitzharris nos retrata el siniestro periodo comprendido entre 1850 y 1875, presentándonos a un elenco de personajes que frecuentaban las sucias escuelas de medicinas y lúgubres hospitales donde aprendieron su oficio, las macabras morgues donde estudiaron anatomía y los cementerios ocasionalmente saqueados en búsqueda de cadáveres que diseccionar para poder explorar y conocer.